tardes tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es la comunicación efectiva en las organizaciones. Para el desarrollo de este tema contamos con la participación de la maestra Claudia Elizabeth Caballero Jiménez. ¿Qué tal, Claudia? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Alicia, y por este espacio. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Claudia? Oye, Claudia, pues gracias a ti, al contrario, que te das ese espacio para compartir con nosotros y con nuestra audiencia, pues tus conocimientos en esta amplia experiencia que tú tienes, pues en el área de recursos humanos, ¿no? Oye, Claudia, y bueno, pues antes de que empecemos con nuestra agenda, que es bastante abultada, ¿nos podrías comentar cómo vives tú este tema de la comunicación efectiva, que luego es un tanto cuanto complicado, que afecta pues a veces considerablemente en el desarrollo de las operaciones, de las actividades de la empresa? ¿Cómo lo vives tú en la práctica profesional, Claudia? Pues mira, en la práctica profesional, yo actualmente pues soy socia de una empresa que se llama AC Group. Y actualmente nosotros nos enfocamos mucho a todo el tema de consultoría, como bien comentaste, y todo el tiempo estamos buscando cómo generar lazos con los clientes, y justamente este proceso de comunicación pues es clave, porque siempre que vas a enfrentar un proceso de venta necesitas primero escuchar activamente las necesidades de los clientes, y a partir de esta escucha activa eres capaz entonces de poder establecer un vínculo a través de la comunicación, pero lo base es la escucha activa, es súper importante. Ahora bien, también muchos años, cerca de 6 años, fui gerente de desarrollo organizacional y comunicación interna. Entonces, en la última empresa privada en la que estuve, yo me desempeñé como gerente de comunicación organizacional. Y para mí, y una de las cosas que pude hacer gracias a mi experiencia profesional como DOista, que es mi profesión y mi especialización en desarrollo organizacional, encontré que la comunicación realmente es un vehículo para el cambio y para la transformación organizacional. Entonces, no solo nos sirve para poder tener interacciones en el día a día con los demás, resolver problemas, solucionar conflictos, coordinar acciones para que las cosas sucedan. La comunicación organizacional es un vínculo, es una herramienta importantísima en el proceso de cambio y transformación de las organizaciones. Entonces, esto ahora traspolado hacia mis clientes, pues desde luego que es un recurso vital. Si yo no logro tener estas competencias claves de comunicación, pues no logro conectar con los clientes y entonces no se da la venta. Por eso creo que desde luego la comunicación y la confianza son dos competencias básicas, que ahorita vamos a entrar un poco a descubrir de qué estamos hablando. Oye, me llama la atención que comentas, Claudia, de esta empatía, de este vínculo que tienes que hacer con las personas, sobre todo cuando pues es tu primera vez, ¿no? Que tienes que hacer ese vínculo, a ver, ¿cómo le hago? Porque eso no es tan sencillo, ¿eh? No es nada sencillo, por eso yo creo firmemente que la comunicación efectiva es una competencia básica, es una competencia clave para crear relaciones humanas significativas. Y esto lo logramos en la medida en que desarrollamos otras habilidades requeridas para fortalecer nuestra comunicación, como la empatía y la escucha activa. La empatía. ¿Cómo ser empáticos en una primer llamada, Claudia, con un primer contacto? ¿Cómo haces para ser empático? Fíjate ¿Cuál es la técnica, pues, para ser empático? Claro, ¿no? la empatía, bueno, pues coloquialmente se dice que empatía es ponerte en los zapatos del otro, pero va mucho más allá de eso. Demostrar empatía o sentir empatía con alguien es ponerte en su propia perspectiva. Hay algo también de lo que vamos a platicar un poquito más adelante, que es la percepción selectiva individual. ¿Qué es esto?
todos los seres humanos vemos las cosas desde nuestra propia perspectiva, desde lo que decidimos ver. Y esto se da por muchos factores, nuestra personalidad, nuestras experiencias, nuestras preferencias también, y todo esto hace que veamos las cosas desde una óptica distinta. Entonces, frente a un mismo problema o frente a una misma situación, tú puedes ver las cosas de una forma y yo de otra. Y de lo que se trata la empatía es de tener un entendimiento un poco más profundo de cómo el otro está viendo, está percibiendo y está sintiendo las cosas en relación a un mismo problema, a una misma situación. Entonces, ser empáticos también requiere como acallar un poquito nuestros pensamientos, nuestra voz interna, para poder observar y escuchar al otro. Esto es súper importante. Muchas veces hay frases de autores que dicen que escuchamos más para saber qué responder que por un genuino interés de comprender lo que la otra persona me está diciendo. Y esto desde luego nos pone en un problema porque siempre estamos como esperando reaccionar, esperando contestar o justificarnos o hacer una réplica y no estamos escuchando lo que la otra persona nos quiere decir. Entonces, esa es una situación que pues afecta este tema de la empatía. Otra cosa importante para desarrollar esta empatía es la inteligencia emocional, y esto tiene que ver con aprender a gestionar mis emociones y las emociones de los otros. Las emociones juegan un papel súper importante en la comunicación en general. ¿Por qué razón? Se sabe hoy día que más del 90% del peso que le asignamos a un mensaje tiene que ver más con cómo la otra persona dice las cosas o cómo yo las digo y no tanto lo que digo. Las palabras o el mensaje en sí tiene un peso del 10%, pero el cómo decimos las cosas tiene un impacto del 90% en la forma en que la otra persona está interpretando lo que yo estoy diciendo. No sé si fui clara en esta parte, pero el aspecto verbal tiene un papel chiquito frente a lo no verbal. Y esto es cómo nos comunicamos, nuestro tono de voz, nuestro volumen, el ritmo, la entonación, desde luego los gestos, nuestra postura corporal. Todo esto tiene un papel fundamental a la hora de comunicarnos con los demás y desde luego también para crear empatía. Si nosotros tenemos una actitud cerrada, a la defensiva, lejana de la otra persona, pues estamos demostrando esta falta de interés y que no queremos entender lo que la otra persona está viendo o está sintiendo en relación a determinada situación. Va mucho más allá, es más profundo, pero de alguna manera, digamos que así lo podemos simplificar. Entonces quiere decir que la parte corporal juega un papel muy importante. ¿Y cómo le hacemos ahora que no estamos físicamente presentes en la junta, en la reunión, y que ahora lo hacemos a través pues, de esta vía como estamos ahorita? ¿Cómo claro. Para leer esta comunicación, Claudia? Creo que es todo un reto y todos estamos aprendiendo, Alicia, todos estamos aprendiendo este proceso. La realidad es que la pandemia no solo nos ha alejado de nuestras familias, de las personas que queremos, también nos ha enseñado nuevas formas de trabajo, nos ha enseñado nuevas formas de aprender a relacionarnos con los demás, y creo que esta necesidad de contacto físico todos la hemos experimentado, todos la estamos sintiendo, porque los seres humanos por naturaleza necesitamos contacto físico, contacto emocional, y hay muchos experimentos que lo demuestran, incluso en animales. Las personas que fueron alejadas del contacto físico con otros presentan deterioros no solo a nivel mental, sino incluso a nivel físico, en su salud. Entonces, desde luego el contacto físico es importantísimo, y ahora con el reto de estar virtualmente, a mí me encanta, por ejemplo, que en las juntas tengamos las cámaras prendidas. A mucha gente le incomoda ciertamente, pero yo creo que es algo
necesario. Necesitamos vernos a los ojos. Nos enseñaron desde chiquitos que la verdad se cuenta a través de la mirada. Y eso tiene mucha razón, porque el primer contacto que hicimos con nuestra madre fue con la mirada. Entonces, todo eso tiene una repercusión incluso a nivel pues mental, ¿no? A nivel inconsciente. Sí es importante vernos las caras, sí es importante vernos a los ojos, sí es importante ver cómo la otra persona está expresando sus gestos, su expresión corporal, las pausas que hace, el ritmo, la entonación. Entonces, yo creo que sí tenemos que buscar estos ambientes de interacción virtual donde sí podamos vernos y evitar en la medida de lo posible tener las cámaras apagadas. De por sí ya es un reto la distancia y solo escucharnos, claro que hace mucho más complicado la transmisión de los mensajes, pero si nos vemos a los ojos, si nos vemos frente a frente, de alguna manera reducimos un poco esta brecha y reducimos este distanciamiento y logramos cercanía con las personas. Entonces, mi primer consejo para las personas que están en esta sesión, y veo que cada vez se están uniendo más personas, que me encanta que se estén uniendo y que nos estén escuchando. Mi consejo es, si van a dar un mensaje de alto impacto y que quieran convencer a clientes, pacientes, estudiantes, a quien sea, prendan sus cámaras y háganlo lo más cercano posible en lo que implica todo este entorno virtual, ¿no? Hay muchas herramientas hoy día para poder conectarnos con otros. Busquemos que no solo estemos a través de audio, ¿no? Busquemos sí prender las pantallas y vernos a los ojos. Muy bien. Sí, y surge la duda, Claudia, justamente porque tú comentabas que la comunicación corporal tiene un gran peso en cuanto a porcentaje, ¿no? Más o menos comentabas que un 90%, ¿no? Entonces, si estamos así, o sea, si yo tengo mi cámara prendida, tú la tienes prendida, entonces yo te puedo estar mirando a los ojos, ¿no? Y tú me ves a mí, y entonces ahí estoy viendo, pues, cómo es que está haciendo la comunicación corporal entre ambas. ¿Sí así lo estoy entendiendo? Así es, totalmente. De hecho, cuando yo estoy dando una capacitación, necesito estar viendo las reacciones de las personas. Tengo que ver si están distraídos, si perdí su atención, si están ocupados en algo. Se dice que las mujeres somos multitask más que los hombres, pero la realidad es que yo he comprobado que no podemos tener una atención plena en 3 cosas a la vez. Y esto afecta a la comunicación. Si queremos lograr persuadir, comunicar algo, darle de esta importancia, 100% de nuestra atención tiene que estar plena en el momento, porque de por sí ya todo el mundo traemos todo el tiempo temas de familia, de la casa, de problemas, de, ay, dejé pendiente esto, ay, tengo esta otra cosa. Entonces, eso nos distrae. Siempre esta vocecita interna que nos está hablando y nos hace distraernos, nos juega en contra, ¿no? Entonces, cuando queremos dar un mensaje, estamos en una reunión, en una junta, y de repente nos distraemos, tenemos que ser conscientes de esas situaciones y regresar al momento presente. Tenemos que aprender a escuchar y a autoanalizarnos qué nos hace distraernos a la hora de estar comunicándonos con otra persona, sobre todo en temas laborales. ¿Qué nos hace distraernos? Porque solo así vamos a poder controlar esos momentos o esas situaciones y entonces regresar al momento presente y hacer pausas y escuchar a la otra persona. Solo así lo podemos lograr. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando estás haciendo una entrevista de trabajo, cuando estás haciendo una sesión de coaching, cuando estás teniendo una junta con tu equipo de trabajo, todos se distraen con el móvil, ¿no? Todos se distraen con los timbres de los mensajes, de los correos, ya te distrajo alguien, ya te acordaste de un pendiente. Todo eso hace que la comunicación sea todavía más compleja, más difícil. Tenemos que aprender a soltar.
Tenemos que aprender a quitarnos distractores para tener una atención mucho más plena y no creernos el hecho de que somos multitask. Es muy, muy complicado tener el 100% de nuestra atención dividido en muchas cosas. Podrás tener el 80, el 20 o el 50, el 40 y el 30, pero nunca el 100% de tu atención en 5 cosas a la vez. Muy bien. Bueno, mira, ¿qué te parece que si nos puedes comunicar, si nos puedes decir más aparte de la comunicación efectiva en las organizaciones? ¿Por qué es una habilidad clave en el entorno organizacional? Claro que sí, Alicia, con mucho gusto. Les voy a dar un dato súper interesante. Seguramente todos han escuchado hablar de Peter Drucker, que es pues el padre del management. Es un autor muy conocido hasta la actualidad, ¿no? A pesar de que ya falleció, es muy conocido. Y todas sus enseñanzas pues hoy día son las bases de los temas administrativos, especialmente administrativos. Él decía que el 60% de los problemas en una organización son por la falta de comunicación. 60% de los problemas en una organización son por la falta de comunicación. Y yo añadiría que no solo es la falta de comunicación, sino el deseo de no comunicar intencionadamente. Como bien les comenté, yo estuve en recursos humanos prácticamente 16 años o un poquito más. Y me daba cuenta que a veces los líderes le tenían mucho miedo a comunicar situaciones, por ejemplo, problemas de la organización, situaciones difíciles o decisiones como reestructuras, gente que iba a perder su empleo, etc. A los líderes les cuesta mucho trabajo comunicar porque le tienen miedo al conflicto y no saben cómo gestionar a las personas. Sin embargo, hace más daño cuando un líder intencionadamente no quiere comunicar que cuando es una ausencia de comunicación por otros factores. Entonces, la comunicación es una habilidad clave en las organizaciones porque definitivamente está presente en cualquier interacción humana. Es decir, cualquier organización, cualquier sociedad, cualquier entorno donde estén más de 2 personas, la relación principal surge a base de una interacción conversacional, de una comunicación entre más de 2 personas. O sea, todo parte de la comunicación. Por eso es tan importante. Ahora, ¿cómo nos sirve la comunicación en las organizaciones? Pues nos sirve desde que es base para poder comunicar la visión, la misión, para alinear las estrategias o las metas estratégicas con esa visión. Si tú tienes muy claro tu visión y hacia dónde va la organización, pero no logras comunicarlo y no logras venderlo a tus colaboradores, vas a estar solo, ¿no? Contra el mundo y no vas a tener a tus colaboradores dentro o enganchados con esta misión. Entonces, desde ahí es importantísima. Después la vas bajando y es clave, por ejemplo, para la alineación de expectativas. La comunicación te sirve como vehículo para poder vender cuáles son los objetivos o las metas funcionales, ¿no? Lo que cada persona va a hacer y lo que se espera de esa persona para el resto de la meta organizacional. Posteriormente, es una competencia clave para el día a día, para hacer que las cosas sucedan, para coordinar acciones, para generar influencia y persuasión con los demás, para resolver conflictos, para solucionar problemas. Incluso a nivel personal y a nivel profesional, si tú no logras tener pues como desarrolladas estas habilidades de comunicación, no vas a lograr vender tus ideas, tus proyectos, tampoco vas a poder comunicar asertivamente tus necesidades o tus expectativas de crecimiento y desarrollo en la organización. Entonces, es muy frustrante ver a grandes profesionistas con ideas brillantes que no logran concretar sus mensajes de forma acertada y no logran convencer. ¿Qué pasa? Que en las escuelas nadie nos enseñó, muy pocas carreras se concentraron realmente en fortalecer estas habilidades de comunicación. No nos lo han enseñado incluso en nuestros hogares, ¿no? Lo hemos tenido que aprender a través de nuestra experiencia profesional y algunas personas lo tienen más desarrollado que otros, eso es verdad. Algunas personas se les da naturalmente comunicarse.
Pero qué mejor que puedas lograr desarrollar la habilidad. A diferencia de otras competencias como análisis, pensamiento estratégico, la comunicación es una habilidad 100% desarrollable. Prácticamente en cualquier momento de tu vida lo puedes desarrollar. ¿Por qué? Porque es algo que se puede aprender a hacer y es algo que se puede ir mejorando con el tiempo. Entonces, el mensaje que hoy les quiero dejar es que si ustedes sienten que tienen problemas para comunicarse, es una habilidad que 100% se puede desarrollar y se puede crecer y se puede pulir a través de muchos recursos, pero principalmente es primero la conciencia. La conciencia de dónde estoy parado en relación a mis habilidades de comunicación. Y también, pues desde luego la práctica, el entrenamiento, el tomar cursos, el acercarme a un mentor o a un coach, el tomar también cursos por mi cuenta, el poder estructurar cuáles son los aspectos clave de mi comunicación, evaluarlas y desde luego ponerlas en práctica. Pero resumiendo, la comunicación pues es una habilidad crucial, es una habilidad básica, ¿no? Que nos sirve para mejorar las relaciones interpersonales todos los días, hacer que las cosas sucedan y poder influir en los demás. Claudia, comentabas que más hace daño el líder que no comunica de una manera asertiva. ¿Nos podrías dar un ejemplo? Desde luego que sí. Mira, yo pues enfrenté muchos casos de problemas, pues sí, con gerentes o con líderes. Y vi diferencias sustanciales. En un líder, por ejemplo, que en alguna organización en la que estuve, que fue gerente general, él no era mexicano, tenía otra nacionalidad. Y justo eso fue un problema aún mayor porque no entendía la cultura de los mexicanos. Él tenía otra cultura donde las personas son muy directas al hablar. No le dan rodeos a las cosas, son súper straightforward, como les llaman, súper directos, y además esta persona no tenía filtros en lo que decía y llegaba a ser muy hiriente, ¿no? Llegaba a ser muy hiriente, llegaba a ser agresivo, llegaba incluso a ofender a las personas. ¿Y esto qué generaba? Pues generaba muchos daños dentro de la organización, generaba división en los equipos, generaba falta de confianza. Las personas no le tenían confianza para acercarse a contarles un problema o a resolver una situación porque primero le tenían miedo y segundo, sabían que no podían acercarse a él para hacer como esta catarsis o plantearle algún problema o alguna necesidad. Desde luego esto dañó muchísimo la organización hasta que pues terminó por salir de la compañía. Entonces, líderes así hay muchísimos, pero por el contrario, tuve otros líderes que, por ejemplo, igual algún gerente general que recuerdo muy bien, era un líder que cautivaba, simplemente de escucharlo, era una persona que mostraba preocuparse por los demás, que comunicaba con transparencia, que comunicaba la realidad de las cosas con detalles, ¿no? No obviaba información, no ocultaba información a los demás, al contrario, compartía toda la información que poseía para que a las personas les hiciera sentido el por qué se había tomado una decisión, los involucraba, los hacía parte de su mensaje. Y esto se vuelve crucial a la hora de comunicar. Si tú no involucras a tu audiencia, si no los haces sentir que están siendo considerados, escuchados, que te importa la persona a la que le estás comunicando, pues tu mensaje no va a llegar, no va a transmitirse de la misma manera. Entonces, un líder que comunica eficazmente, pues logra su propósito, ya sea vender una idea, ya sea comunicar una decisión, ya sea generar compromiso en las personas, y todo tiene que ver con la manera en cómo elabora su mensaje. Hay técnicas para hacerlo, cómo elaborar correctamente tu mensaje, pero también cómo logras conectar con las personas, cómo logras a través de tu expresión corporal, de las palabras que usas, de las pausas que haces, del tono emocional también que imprimes en tus palabras,
eso hace que las personas sientan cercanía, sientan interés, sientan que están siendo de alguna forma cuidados e involucrados. Entonces, totalmente hace una diferencia de un líder que comunica eficazmente y alguien que no lo hace. Muy Entre bien, muchas otras consecuencias. muy bien. Claudia, ¿y cómo saber qué tan efectiva es mi comunicación y qué nos impide tener una comunicación efectiva? Porque bueno, aquí Mira, estamos hablando no nada más de los líderes, sino en general, ¿no? aquí ya estamos hablando de manera personal de cada uno de nosotros. Bueno, así como ya mencioné que la comunicación efectiva te sirve para lograr ciertos propósitos, lograr tus objetivos profesionales de trabajo, a nivel personal, de desarrollo, etcétera. De la misma forma, puedes evaluar o saber qué tan efectiva o inefectiva es tu comunicación. ¿Cómo? Bueno, yo ahorita todas las personas que nos están escuchando y un poco para que los despertemos, quiero por favor que tomen nota y se hagan 3 preguntas, que sean muy honestos en sus respuestas. La primera pregunta es, ¿cuántos momentos de malos entendidos, o conversaciones que me dejaron insatisfecho tuve en el último mes? ¿Cuántas conversaciones que tuve en el último mes generaron malos entendidos o me dejaron insatisfecho con el resultado? Tomen nota y escriban a cuántas situaciones o cuántos momentos recuerdan que por falta de una buena comunicación o una buena estrategia a la hora de entregar un mensaje, no tuve el resultado esperado y al contrario, tuve un malentendido o una situación incómoda que me dejó insatisfecho. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo evalúo mis relaciones personales con los demás? ¿Sí? Del 1 al 10, ¿qué tanto o cómo califican sus relaciones personales con compañeros de trabajo, con colegas, con pares, con jefes o con las personas más cercanas a ustedes? Esa es otra forma de saber qué tan efectiva o inefectiva es mi comunicación, ¿sí? Otra pregunta sería, ¿qué resultados están obteniendo? ¿Sí? Respóndanse esto. ¿Estoy obteniendo los resultados que quiero en mi trabajo, en mis estudios o en mis relaciones personales o en las relaciones cercanas? ¿Los resultados profesionales que estoy obteniendo son los que yo quiero? Y aquí la pregunta es sí o no, o qué tan lejos estoy de obtener los resultados que quiero. Entonces, con estas 3 simples preguntas, podemos evaluar qué tan efectiva o inefectiva está siendo mi comunicación. ¿Cómo saber qué tan efectivamente me comunico? Pues simplemente evaluando cómo son las relaciones interpersonales que estoy construyendo alrededor de mi entorno, cuáles son los resultados que estoy obteniendo, si son los resultados que quiero o no quiero, y también cuántas interacciones con malos entendidos o con resultados poco satisfactorios he tenido en el último mes. Y entonces tomen nota y ustedes mismos podrán pues darse una idea de qué tan efectiva o inefectiva está siendo su comunicación. Desde luego hay otras formas de saberlo con evaluaciones más precisas, más puntuales, pero esto es como una introspección muy sencilla que continuamente puedo estarme haciendo. Por ejemplo, solo para ahondar en una de las preguntas, perdón, Alicia, en esta relación que estoy construyendo, pregúntense también hacia clientes, hacia proveedores, hacia pares, todos los que están alrededor de mí en alguna relación comercial también pueden ser un indicio de si estoy obteniendo o no los resultados que quiero a través de mi comunicación. Entonces, quiere decir, Claudia, que si yo soy asertiva en mi comunicación, tendría que tener muchos clientes.
Pues sí, desde luego es una de los componentes de la venta, desde luego la comunicación, pero hay muchos otros aspectos, ¿no? Aquí no nos vamos a meter mucho a la venta con clientes, pero porque hay otros factores que están implícitos, como mis ofertas, como el tratamiento que le hago a la información que entrego. Desde luego hay muchas técnicas, pero puntualmente la comunicación es clave, no solo en un entorno laboral, educativo, profesional o relacional, desde luego también con clientes. Muy bien. Entonces, si me permites comentarle aquí a nuestra audiencia, esta sesión es de ustedes. Por favor, siéntanse con la confianza de hacer todas las preguntas que consideren conveniente con respecto del tema que estamos comentando el día de hoy. Y fíjate que aquí tenemos una pregunta. Justamente nos pregunta Julio Hernández. ¿Algún libro o dónde estudiar un poco más sobre este tema de comunicación efectiva? Bueno, libros hay muchísimos, depende un poco cuál es tu propósito. Yo, por ejemplo, tengo varios libros. Hay una autora que se llama Judith Humphrey, que es una de las que a mí me gusta más. Es una mujer canadiense y tiene un par de libros que, de hecho, por aquí los tengo a la mano, ahorita se los muestro, pero ella enfoca mucho el nivel de comunicación para líderes. Si tú tienes una relación como jefe o como líder, te da muchas pistas de cómo hacer crecer tu comunicación desde el hecho de elaborar tu pitch comunicacional, o sea, tu venta de 30 segundos, cómo te vendes con tu jefe, con tus pares en tu entorno profesional. Y así se llama Judith Humphrey, tiene varios libros. Uno de los que a mí me encanta, aunque es muy dirigido a mujeres, especialmente a las mujeres, se los recomiendo mucho, se llama Taking the Stage, que es tomar el escenario, y habla puntualmente de la comunicación. Hay otros libros, hay muchísimos autores, pero también voy a hacer un comercial el próximo 17 y 18. Alicia, ¿verdad? Tenemos un taller aquí en Cofide que vamos a hablar de comunicación, de cómo adquirir más herramientas. Yo misma voy a facilitar esta sesión y vamos a hablar de técnicas, de herramientas. Les voy a dar tips de cómo estructurar su comunicación. Incluso, como a manera de comercial, hay una técnica que está basada en los 3 cerebros. La voy a comentar en el taller y vamos a profundizar en cómo comunicarte con las personas según su cerebro predominante. ¿Sí? Entonces va a estar muy interesante. Muy bien, pues entonces vamos continuando con nuestra agenda del día de hoy. Entonces, Claudia, si quiero desarrollar una mejor comunicación, ¿por dónde debo de comenzar? ¿Qué características clave tiene una comunicación efectiva? O sea, ¿por dónde empiezo, pues, no? Ya el día de hoy, ya tú me estás, con estas preguntas que nos hiciste, dije, ay, bueno, pues yo creo que salí reprobada. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué acciones tomo en este momento, pues, no? Claro. ¿Cómo me voy a dar cuenta que yo me estoy comunicando mejor? Claro, antes de responderte esta pregunta, quisiera mencionar brevemente algunos aspectos que nos impiden tener una comunicación efectiva. Ajá. Ya hablé de la percepción selectiva individual, que es esta forma particular en la que cada persona ve el mundo, ¿no? Y esto es importante para responder la otra pregunta, porque tiene que ver directamente con nuestra capacidad de escucha y con el entendimiento de lo que el otro está viendo. Ajá. Entonces, esa es una de las barreras que impide, por ejemplo, una comunicación eficaz. Otra, ya la mencionamos, pero es importante puntualizar, la falta de consistencia entre mi lenguaje verbal y el no verbal, ¿sí? Cuando yo estoy dando un mensaje y mi
Y mi postura, mis rasgos, mis expresiones, no rasgos, mis gestos, mis expresiones faciales, el tono de voz que utilizo, la entonación. Si mi voz se percibe todo el tiempo monótono, pues no voy a transmitir este entusiasmo, esta pasión por algún tema en particular. Entonces, esta falta de consistencia entre lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo es otra de las limitantes. Desde luego la falta de habilidad y pericia, porque ya dijimos, nadie nos ha entrenado para ser buenos comunicadores, ¿no? Y se requiere mucha práctica en la empatía, en la escucha activa y en la atención plena. Son 3 aspectos fundamentales. Otro aspecto que nos limita mucho la comunicación efectiva, sobre todo hoy día, tiene que ver con la prisa. Tiene que ver con la inmediatez con la que estamos viviendo en la era digital. Nadie tiene tiempo para escuchar al otro. Todos estamos con atención plena, pero al celular, a las redes sociales, a los mensajes, tenemos demasiados distractores. Entonces, esto también es súper importante que lo hablemos y que lo digamos claramente. Estas demasiadas voces, estos ruidos externos, limitan nuestra capacidad de escucha y de comunicación. Ajá. Y hay otro aspecto fundamental, y también quiero recomendarles otro libro, porque como nos decían, ¿qué otros libros recomiendan? Hay un autor que me encanta y que siempre lo recomiendo, que se llama Patrick Lencioni, es italiano. Patrick Lencioni, se escribe con C de casa, Lencioni, y él habla o tiene un libro que se llama The 5 Dysfunctions of a Team, las 5 disfuncionalidades de un equipo. Este autor lo que nos propone es una pirámide de cómo es posible lograr equipos orientados al resultado, orientados al logro, ¿no? Cómo puedes lograr que las personas se comprometan con un resultado. Y en la base de toda esta pirámide, adivinen qué está. ¿Alguien ha escuchado a este autor o alguien sabe? Bueno, en la base de esta pirámide está la confianza. Ajá. ¿Qué pasa? Que en entornos donde no hay confianza, yo no estoy dispuesto a comunicarme. Y esto pasa a todos niveles. Si yo no confío en mis compañeros, si yo no confío en mis líderes, desde luego que yo no me voy a acercar a hablar y a comunicar mis ideas, mis puntos de vista o mis contraargumentos sobre una situación. La falta de confianza genera que los equipos le tengan miedo al conflicto, que evadan el conflicto. Y el conflicto, entendiéndolo en el concepto más amplio de lo que significa la palabra, el conflicto es bueno, el conflicto es positivo. Tradicionalmente escuchamos conflicto y ya le tenemos miedo y le queremos huir. Pero realmente el conflicto bien manejado es necesario y es útil. Es útil para resolver problemas, para solucionar situaciones complicadas con clientes o en la organización. El conflicto es importante cuando lo sabemos manejar hasta llegar a un consenso. Entonces, la falta de confianza hace que las personas no se quieran comunicar. Y esto, desafortunadamente, pues es muy peligroso. Tenemos que sí o sí trabajar en la confianza para tener estas ganas y este deseo y esta necesidad de acercarme con mis pares, con mis colegas, con mi jefe y expresar mis ideas, mis pensamientos, lo que yo necesito comunicar, ¿no? Propiamente. Entonces, bajo todo este escenario que ya hablamos de qué es lo que nos limita, ahora sí contestamos, ¿cómo voy a hacer para desarrollarlo? ¿No? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde comenzar? Todo comienza con el autoconocimiento. De hecho, yo entreno en muchas otras habilidades socioemocionales o en habilidades blandas y siempre parto de este principio. El autoconocimiento y la autoevaluación es clave. Tengo que saber forzosamente cómo está mi nivel de comunicación con pares, con colegas, con mi equipo, para que yo tenga un punto de partida de saber dónde debo mejorar. Si yo no hago este diálogo interno y me pregunto cómo está mi comunicación con los demás,
¿realmente me estoy comunicando adecuadamente? Mis stakeholders, como se les llama, o mis clientes potenciales, tienen una buena relación conmigo, yo logro hacer una venta correcta de ideas, de pensamientos, de proyectos, etcétera. Esto se vuelve fundamental. Por aquí comienza todo, el autoconocimiento y la autoevaluación para saber dónde estoy. A partir de ahí, puedo trazar un mapa de hasta dónde quiero llegar y por qué. El siguiente paso sería saber también cuáles son mis propias creencias en relación a la comunicación. Si yo creo que los demás son los que se deben comunicar conmigo y no yo con los demás, y los demás son los que me tienen que entender o adivinar mis pensamientos, o tienen que saber muy bien dónde están en relación a sus propias creencias, ¿sí? A sus propias habilidades de comunicación. Posteriormente, desde luego, entrenarnos. Esto es clave. Nunca terminamos de aprender en la vida, nunca. Debemos ser active learners. Tenemos que saber estar abiertos al aprendizaje continuamente. Así como estamos ofreciendo este curso, pues hay otras formas de aprender, acercándome a un mentor, acercándome a personas que sé que son buenos comunicadores, observarlos, tomar notas, pedirles consejos. Esto se llama afilar el hacha, ¿no? Y como dice Covey, ¿no? De los 7 hábitos altamente efectivos. Afilar el hacha es fundamental, practicar de forma consciente y autoobservarme todo el tiempo. Por ejemplo, muchas veces cuando comunicamos, cometemos muletillas. Hay personas que usan ciertas palabras repetidamente. Sí, bueno, no, cómo. Todos tenemos alguna muletilla. ¿Cómo me quito una muletilla? El primer paso es darme cuenta que la tengo. El segundo paso es la autoobservación, tomar nota conscientemente de cuántas veces digo esta palabra o esta muletilla, tomar nota. Cuando tú te haces consciente de una actitud que haces repetidamente, es mucho más fácil poderla gestionar. Con esta autoobservación, con esta escucha interna. Y entonces, lo haces tanto que se te vuelve un hábito. Estarte observando y escuchando todo el tiempo hace que tú estés consciente de lo que estás diciendo. Y antes de volver a decir la muletilla, vas a ser capaz de cambiarla por otra palabra, o bien de hacer una pausa y entonces volver a hablar. Ajá, esa es una forma, por ejemplo, de cómo quitarse estas muletillas. Entonces es un proceso. Lo importante, y como ya lo habíamos mencionado, hay que decir que la comunicación es una competencia base, es una competencia súper importante, pero es una habilidad 100% desarrollable. Requiere básicamente esas 4 cosas: conciencia, entrenamiento formal, práctica y autoobservación para ir haciendo los ajustes necesarios. Muy bien. Claudia, tú comentabas que los problemas a veces son necesarios solucionarlos. A ver, ¿me podrías dar un ejemplo? Perdóname, Alicia, se me quedó pasmada la imagen, pensé que ibas a seguir hablando. ¿Me dijiste si podía dar un ejemplo? Un ejemplo, comentabas que de los problemas que seguramente son hasta necesarios y solventarlos de una buena manera ayuda. Seguramente Correcto. ayuda con la comunicación. Entonces, si nos pudieras dar un ejemplo de la vida real. Claro. Mira, me da mucha risa porque voy a hacer un ejemplo muy curioso, pero a mí me pasa mucho con mi esposo y seguro a todos los que están casados les pasa o a lo mejor en el entorno de trabajo, pero mi esposo es muy dado a ser muy práctico. Él es muy práctico, es como de pocas palabras. Cuando da instrucciones, da la instrucción como lo más corta posible. ¿Y qué ha pasado? Yo lo he observado. Lo que le pasa mucho es que las personas tienen que hacer 2 o 3 llamadas para aclarar qué era lo que les había pedido, o sea, como aclarar cuál es la expectativa.
Entonces, el riesgo que corremos o el problema que corremos cuando nuestra comunicación no es efectiva es el doble trabajo o el retrabajo, ¿no? O los procesos que se repiten y se repiten. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros no hacemos una comunicación de lo que yo espero recibir de la otra persona y que estoy literal esperando que me entregue, entonces la persona va a volver y va a presentarme de nuevo su propuesta, su trabajo, y se lo voy a regresar. Y entonces otra vez, ¿qué sucede? La comunicación inefectiva hace que perdamos tiempo, hace que dupliquemos esfuerzos, ¿sí? Claro. Que gastemos el doble de energía en hacer algo que desde primera ocasión pudimos haber aclarado. ¿Qué es lo que yo espero? ¿Cómo lo espero? ¿Cuándo lo espero? ¿Por qué lo espero así? ¿Y para qué lo espero así? Entonces, cuando hagamos un mensaje, una comunicación, una junta de trabajo, tenemos que hacernos estas preguntas y ver si en mi mensaje lo estoy poniendo explícitamente. ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Cuándo lo quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? Y si además se trata de lograr un cambio transformacional o convencer a una persona o influir en una decisión, tengo que comunicar dos preguntas básicas. La primera es el llamado What's in it for me. ¿Qué gano yo de todo esto que me estás platicando? Es decir, comunicar los beneficios. Y la segunda, ¿qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa si no hacemos esto de lo que estamos hablando? ¿Qué pasa si no tomamos este camino? ¿Cuáles van a ser las repercusiones? Cuando ustedes comuniquen beneficios y consecuencias, su comunicación va a tener mejor impacto. Y cuando tenemos un conflicto, una solución, un problema que resolver, forzosamente tenemos que abrir nuestra comunicación hablando de todos estos aspectos que les comenté, pero particularmente beneficios y consecuencias, ¿no? Beneficios que voy a ganar con hacer esta propuesta y posibles consecuencias de no hacerlo de esta forma o que podríamos tener si tomamos X o Y camino, ¿no? Para evitar eso, para evitar reprocesos, retrabajo, pérdida de tiempo, pérdida de esfuerzo o duplicar esfuerzos, ¿no? Todos queremos ser productivos en la organización y la falta de comunicación o la comunicación ineficiente nos bloquea el ser productivos y el lograr resultados atinados. Sí, muy bien. Fíjate que por aquí tenemos una pregunta de Manuel que nos dice, ¿cómo hace un colaborador para que un jefe no cierre su comunicación una vez que se cometió un error, pero que siempre hay solución, pero el jefe no quiere escuchar? ¿Traen al curso? ¿Ah? Esto ya es coaching y counseling, pero mira, a mí en una ocasión me pasó que sí, yo era muy joven y tenía pues poca experiencia en recursos humanos y cometí un error súper grave. Bueno, no tan grave, fue un error justamente de comunicación. El tema es que yo me acerqué con la directora del área, abiertamente le dije, cometí un error, sucedió esto, fue una falta de comunicación y el error fue que yo no me aseguré que el área tal recibiera la información para que ejecutara tal movimiento. Y la consecuencia de todo esto, pues, es tal, ¿no? En el momento en que yo le expliqué la situación, también, además de que reconocí que había sido mi error y que yo me había equivocado, también le dije, pero ya lo solucioné, ¿no? O pretendo hacer esto, ya contacté a la persona que está involucrada en esta situación y este es el camino para resolverlo. Dame oportunidad de manejar la situación para resolverlo. La realidad es que funcionó bien, al final el problema se resolvió y fue un poco delicado porque se trataba de una baja de personal que no se notificó y le seguimos pagando. Y bueno, al final logramos recuperar, hablar con la persona y demás. A lo que voy es, cuando tú hablas desde tu corazón, cuando tú hablas de forma asertiva, involucrando tus emociones, involucrando tus sentimientos y omitiendo juicios, es más probable que tengas un buen resultado.
¿Qué es no emitir juicios? Por ejemplo, cuando tú estás enfrentando una situación y de pronto dices, es que yo creo que no te interesa mi problema. Eso es un juicio. Tenemos que quitarnos esas palabras. Tenemos que quitarnos también las generalizaciones. Es que tú nunca me escuchas o es que tú siempre estás distraído con esto. Esas palabras dañan muchísimo, ¿no? Porque además no es así. O sea, todos tenemos momentos en los que sí, momentos en los que no. Entonces debemos quitar generalizaciones. Nunca, no decir es que tú nunca o es que tú siempre o es que tú tal. Debemos quitarnos juicios. Ajá. ¿Cómo expresar una situación? Expresa los hechos, expresa la situación, expresa cuál fue el contexto, ¿no? De esto que estás tratando de hablar, cuál es la situación que estás tratando de resolver o estás tratando de solucionar con tu jefe, qué fue lo que hiciste o lo que no hiciste y cuál fue el resultado de eso, ¿sí? A la hora de ir desmenuzando la situación va a ser muchísimo más sencillo que la otra persona no ponga una barrera o no se cierre la comunicación. ¿Por qué? Porque no lo vas a estar atacando ni vas a estar emitiendo un juicio de forma temprana, ¿sí? Se trata de que seas lo más asertivo y eso lo logramos cuando hablamos de hechos, de facts, de hechos, de la situación, la tarea, la acción y el resultado. Es la técnica que se llama STAR. Y esto sirve también para dar retroalimentación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros emitimos un juicio de valor o emitimos un adjetivo como es que eres muy serio conmigo, es que eres muy seco, es que no me escuchas, es que te cierras. Cuando hacemos esos comentarios, eso va a suceder. La otra persona se va a cerrar y no va a escuchar. Tenemos que lograr un acercamiento. De hecho, antes de hacer ese acercamiento, vale la pena que estructures tu mensaje. ¿Qué le quieres comunicar? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles fueron los hechos? ¿Cuál fue lo que tú hiciste y el resultado? Y desplegándolo de esa forma va a ser mucho más fácil que la otra persona te escuche activamente y al final juntos tomen una decisión o lleguen a una conclusión o a un acuerdo, ¿sí? Pero esto es de forma calmada, sin enojarse, sin tomarlo de forma personal. Otro libro que me vino a la mente es Los 4 Acuerdos del señor Ruiz, que habla mucho también de esto, de cómo serle leal a tu palabra, ser leal a tu palabra, no tomarte las cosas personales, ¿sí? No se enganchen en los problemas. Hay una técnica que también es como muy práctica en estos casos. Acérquense a la situación, pero aléjense de la persona, ¿sí? Enfóquense en resolver el problema y la situación, pero tomen distancia de la persona. ¿Para qué? Para que no se enganchen emocionalmente. Aprendan a escuchar aprendan a interpretar sus emociones, lo que están sintiendo en ese momento y a gestionarlas. ¿Cómo? Con respiración profunda, con darse sus espacios, ¿sí? Con el tomar un momento fuera, alejarme un poquito del problema, tomar distancia y entonces regreso con una visión más fresca. Cuando yo me enfrasco en una situación y estoy ahí metido en el problema, difícilmente voy a encontrar la solución y difícilmente van a llegar las palabras correctas. A veces es necesario tomar una sana distancia, ver el problema desde afuera y entonces regresar ya con un planteamiento diferente. Y tienes que decirle a tu jefe, ¿cómo te sientes? ¿Qué esperarías de él? ¿Y qué te gustaría que sucediera? Pero buscar las palabras más asertivas posibles. Muy bien, Claudia, pues se nos acabó el tiempo, un tema muy apasionante, el de la comunicación efectiva. Se nos acabó el tiempo y bueno, pues no nos resta más que agradecerle a todo nuestro auditorio y por supuesto a ti este tiempo que te has dedicado. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes y los esperamos en el curso con Claudia. Claro que sí, pues un gusto. Gracias a ti, Alicia, por tu tiempo, por la invitación, por el espacio, a todos los que se conectaron. De verdad, muchísimas gracias. Espero verlos en el curso y encantada de estar en contacto con ustedes más tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde a todos.